Muy buenas noches, bienvenidos a este quinto episodio de 6 a 1, un debate desarrollado por La Trinchera y El Deber. En esta oportunidad vamos a debatir sobre privatización, reducción del Estado y oportunidades para el crecimiento empresarial en la era de la inteligencia artificial. Tenemos un invitado especial, él es Juan Pablo Velasco, emprendedor tecnológico con más de 10 años de industria, fundador de la primera plataforma de delivery en Bolivia, adquirida por Pedidos Ya. Actualmente lidera el crecimiento de Yango en LATAM y es cofundador de Presto, la primera fintech boliviana en emitir tarjetas de crédito, y Móvil LATAM, una startup de movilidad y energía limpia. Y vamos a saludarlo. Juan Pablo, qué gusto. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos, un placer estar acá, muy contento de esta invitación a este prestigioso debate. Realmente admiro lo que hacen, me gusta mucho este contenido que generan y por supuesto esperemos que sea un contenido valioso para todas las personas que lo vean. El espacio es para debatir ideas, es importante conocer las tuyas primero para después ir conversando con las demás personas sobre las mismas. En primer lugar, privatización y su impacto en la economía. ¿Es momento de reducir el tamaño del Estado en Bolivia? Te escuchamos, Juan Pablo. Yo creo que no solo hoy es momento, siempre es momento de reducir el tamaño del Estado en Bolivia y no solo en Bolivia. Tenemos datos de muchos países que han logrado hacer esto y les ha ido muy bien. No nos vayamos a los países muy tan lejos, vamos con Chile. Vamos con países que, bueno, Chile en los años 90 al 2000 redujo el Estado de manera importante y bueno, ahí se vio el crecimiento del PBI y de todo, ¿no? Después de esos años pasaron a más de 45% de pobreza a menos de 12, me parece. Entonces, y en Bolivia no estamos lejos de eso. A ver, reducción del Estado es muy importante. Tenemos las empresas públicas que son parte importante del presupuesto anual de este año, donde vamos a tener un déficit de más de 5.000 millones de dólares. Imagínense, yo creo que el Estado tiene que ser como una empresa, ¿no? No puedes gastar más de lo que te ingresa. Simple. Y bueno, y podés gastar más un año o dos, pero tenés que ver cómo recuperarlo. Entonces, básicamente, tenemos el déficit fiscal, uno de los déficits fiscales más altos del mundo, me parece, más del 10%. Y eso se debe, por supuesto, a muchos factores, pero el tamaño del Estado es demasiado grande y bueno, lo malo es que de ese presupuesto menos de 500 millones de dólares van para educación y salud. Entonces, si el déficit es de 5.000 millones de dólares, ¿cómo vamos? Entonces, creo que sí es siempre va a ser momento de achicar el Estado y siempre va a ser momento de eficientizar el Estado que bueno, tan lastimado está. El segundo punto es derribando barreras, menos regulaciones, más oportunidades para empresarios. 100%, ¿no? Si bien hay industrias que sí tienen que ser reguladas para que puedan venir inversión extranjera, es imposible que en un mercado no regulado venga inversión en cripto, por ejemplo. Eh, yo no estoy en contra de la regularización, es más, el tema es el exceso de regularización y el tema es la presión que hay de los reguladores a, por ejemplo, la industria de la banca. La industria de la banca acá está muy cerca de no ser privada, ¿no? Si pagan más del 50% de impuestos, entonces me parece que es una industria pública. Al final todos los bancos son socios del Estado. Y me parece que eso está mal. Sí tienen que haber reglas claras, sí tiene que haber seguridad jurídica, sí tiene que haber un camino, pero y también parece que hay que clusterizar el tema de empresas, ¿no? Un emprendedor en tecnología no puede tener las mismas barreras o los mismos trámites que hacer que una empresa del rubro tradicional, una empresa grande. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero la desregularización, también hay muchos ejemplos de muchos países que seguramente vamos a ver después, que desregularizando han logrado crecimiento, pero también regularizando algún tipo de industrias, eh, te da un camino y unas reglas claras que uno como emprendedor o como uno como empresario puede caminar. Sobre el rol de la inversión privada en el desarrollo del país, ¿cómo atraer capital sin restricciones excesivas? Bueno, eso es un poco lo que se está hablando ahora, ¿no? Como emprendedor, somos uno de los países más retrasados en inversión de capital. Y no es porque el mercado sea chico, la penetración digital acá es grandísima. Yo en las distintas empresas que he liderado hemos logrado números en transacciones, en usuarios activos, en manejo de dinero,
en creación de empleos a nivel de países que tienen 40, 50 millones de habitantes, como Colombia, Argentina. Hemos logrado transacciones de acorde y no tenemos esa cantidad nosotros. Y bueno, tengo un ejemplo empírico. Básicamente, cuando yo era emprendedor, antes de vender mi compañía, nosotros movíamos en delivery y comida más o menos 1.2 millones de dólares anuales con inversión propia y hacíamos $120,000 de GMV mensuales más o menos. Pasó la adquisición, vino inversión extranjera, trajimos inversión y pasamos de 1.2 a más de 150 millones de dólares en menos de 2 o 3 años. Eso fue lo que manejaba yo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dinamizamos la economía, dimos fuentes de trabajo, creamos una industria de cero y eso se dio gracias a la inversión extranjera. Trajimos dinero de afuera, traímos más de 25 millones de dólares de afuera al mercado boliviano y eso hizo que se cree una industria y que se creen, por supuesto, fuentes laborales y que se dinamice, que los restaurantes vendan más, que más de 4.000 repartidores tengan trabajo en eso. Y eso se dio gracias a una inversión de 25 millones de dólares. Entonces, ese es un dato, yo lo he vivido. Y no lo viví una vez, lo viví 2 veces. Y lo voy a seguir viviendo seguramente. Pero ahí tenés un claro ejemplo de que la inversión extranjera realmente puede cambiar la industria de un país. Recién veíamos al empresario Marcelo Claure, que ha invertido en toda Latinoamérica. Lastimosamente no ha podido invertir en Bolivia aún en tecnología, pero bueno, él le dio un cheque de 1.000 millones de dólares a una empresa de delivery de comida colombiana. Y esa empresa de delivery colombiana cambió, cambió el futuro, cambió el destino de ese país. Entramos al cuarto punto y tiene que ver más con la actualidad. Juventud, política y emprendimiento. ¿Por qué es clave reducir el rol del Estado para potenciar la iniciativa privada? No, es clave porque, a ver, ¿qué es el Estado? ¿No? Yo no soy muy partidario de las ideologías políticas. A mí soy un ecléptico político, me gustan cosas de todo, me gustan varios factores de todos, pero el Estado, en su definición, es un instrumento que monopoliza las fuerzas, ¿no? Las fuerzas públicas. Básicamente es eso. Y el Estado se financia con los impuestos de las personas, cosas que en teoría está bien, ¿no? Tiene que haber alguien que ponga las reglas. Pero el tema es cuando el Estado sobrepasa el tamaño del sector privado, ¿quién es el mayor empleador de este país? Todos sabemos quién es. Entonces, yo creo que es muy importante que haya un Estado chico, un Estado eficiente, un Estado, por supuesto, que sea en pro a la inversión extranjera, porque, a ver, nuestras economías son chicas, tenemos un PIB de 45.000 millones de dólares, y si no traemos dinero de afuera, ¿cómo va a crecer nuestra economía? Es como que tenés una empresa y querés hacerla crecer, no puedes hacerla crecer con la gente que está dentro, tenés que hacerla crecer con la gente que está afuera, es la única forma de fomentar el crecimiento. Y está comprobado numéricamente que fue lo que hizo, me parece que Chile en los años 90, creció el PBI un 7% anualmente por 10 años y bueno, ahora es una potencia mundial en muchos sentidos. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos decreciendo en ese sentido. Creo que hemos crecido 1% el año pasado, pero bueno, hay que ver bien. Pero es muy importante eficientizar el Estado. Tiene que ser regulado, tiene que haber Estado, pero tiene que ser chico, eficiente y en pro a la inversión, porque en este momento es lo que más necesita este país. Quinta y última pregunta, Juan Pablo. Visión a futuro. ¿Dónde debería estar Bolivia en 10 años en términos de competitividad y libertad económica? No, Bolivia tiene que ser un país serio nuevamente o alguna vez. Me parece que en este momento estamos atravesando una crisis tremenda donde nos estamos acostumbrando a hacer filas por echar gasolina, nos estamos acostumbrando a comprar dólares para cualquier cosa, ni siquiera estamos hablando de viajar, para, no sé, para ver Netflix al doble de lo que está. Entonces estamos normalizando un montón de cosas y Bolivia tiene todo el potencial del mundo. Yo siempre digo que si yo hubiera nacido en otro país y hubiera hecho las mismas cosas que hice, no hubiera tenido éxito imposible porque aquí hay muchas oportunidades y considero que como hay muchas falencias, no hay infraestructura, considero que también hay muchas cosas por hacer y bueno, esperemos que el próximo gobierno, que seguramente va a cambiar, sea un gobierno con apertura a esto porque no sé qué va a pasar si seguimos así. Entonces, en 10 años Bolivia tiene que estar con por lo menos el doble del PBI, mínimo, cerca de los 100 mil millones de dólares. Tiene que estar con un Estado chico, tiene que estar con muchísimos
muchísimos Net Comidas, muchísimos Django, muchísimos pedidos ya, muchísimos Presto. No puede ser la mayor adquisición de una startup de tecnología la mía que fue hace 7 años. En otros países cercanos, eh, eh, historias como las mías pasan diariamente. Y no hablemos de países muy lejanos, hablemos de Argentina, Colombia, Chile, Brasil ni hablar. Pero no puede ser que acá no haya pasado. Digamos. Yo no soy experto en nada, yo no soy una persona normal, como todos los que estamos acá, que simplemente lo hizo y trabajó mucho, pero también tuvo muy buen timing y suerte quizás. Pero no puede ser una historia única, esto tiene que pasar más. Y para que eso pase, necesitamos un Estado que fomente la inversión extranjera. Bien, finalizada la primera parte, la intervención primera de Juan Pablo Velasco, procedemos a las preguntas individuales. 2 minutos para preguntar, 3 minutos para responder. Y vamos a comenzar con la intervención de Luis. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están a todos los presentes? Al invitado especial también. Tengo una pregunta directa con respecto a la empresa Yango. Bueno, yo sé que para su persona es muy importante la iniciativa privada, la inversión privada extranjera también, eh, pero la realidad es distinta ahora, sobre todo en Santa Cruz, porque es muy importante, obviamente, la empresa privada. Porque fomenta el empleo, eh, ingreso económico para el país también. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que existe una calidad, de la empresa Yango, de servicio, una calidad de servicio realmente, tanto para los conductores como también para los clientes? Porque mi pregunta va a lo siguiente. Ustedes como empresa, ¿qué soluciones pueden dar a los problemas sociales de la clase trabajadora de Yango? Estamos hablando de los conductores, ¿no? Me refiero bueno, por lo que pasó la anterior vez, las protestas que hubo. Entonces, ustedes como empresa, ¿qué solución puede dar a esos problemas sociales para los conductores, ¿no? Por las altas comisiones y bajas tarifas. Sí, bueno, la primera pregunta, si creo que hay una calidad de servicio. No lo creo, lo sé. Tenemos 3 minutos de ETA, es uno de los mejores de Latinoamérica, contando todas las empresas. ETA es el tiempo que llega el chofer hacia el punto A del cliente. Tenemos un 80% de recompra al primer mes que usas. Eso es uno de los más altos estandartes en la tecnología también. Tenemos em, un 75% de completion rate, o sea, 75% desde que la persona puso punto A hasta que se termina el viaje. Eso es altísimo también para la industria. En food delivery eso es 25%, o sea que miremos cómo termina. Entonces, en calidad de servicio, el calidad de servicio que da Django en Bolivia, en ride hailing, en taxi, a los usuarios es top a nivel mundial. No tiene que envidiarle a un servicio de un país desarrollado, de cualquier país del mundo. O sea, en calidad de servicio estamos en el top notch del mundo. Y en beneficios a los conductores, a ver, nosotros somos la única empresa de taxi, de ride hailing en Bolivia, que tiene un hub específicamente para atender a los choferes. Si pasó lo que pasó el otro día, seguramente, a ver, nosotros entendemos perfectamente que haya un sector o una minoría de los choferes que no esté de acuerdo con algunas leyes que implementamos, pero también hay que decir que una vez pasa la violencia, ya toda discusión para mí, en mi sentido, queda totalmente descalificada. Nosotros tenemos un hub, las otras empresas no tienen un hub. Tenemos un lugar donde 5 días a la semana, en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, atendemos a los choferes. Nadie más tiene un hub. Las otras empresas son 100% remotas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Somos la única empresa también que trabaja con empresas que facturan, que pagan formulario 100, formulario 200 todos los meses. Entonces, estamos localizados al 100%. Y también hay que decir algo. Tenemos casi 50.000 choferes activos mensuales en Bolivia. Y las personas que tienen este problema, que obviamente hay que escucharlos, que obviamente hay que solucionarlo, que hay que encontrar el camino del diálogo, que no es el que ellos eligieron, de romper el hub. Por supuesto que sí, pero es una minoría que seguramente, si ya no están haciendo eso, es porque fueron escuchados
y porque seguramente cumplimos sus expectativas. A ver, esto hay que decirlo, es un libre comercio, libre mercado, nadie está obligado a trabajar en Django, hay competencia, pero estamos seguros que somos la fuente más importante para los choferes de crecimiento y de ingresos en el mercado, sin duda. Luis, ¿fue respondida tu pregunta? Sí, sí. Ah, Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. El turno es de Jordi. Es importante recordar, 2 minutos para preguntar, 3 minutos para responder. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Mi pregunta de igual manera tiene un enfoque en base a lo que el invitado especial había mencionado con respecto a los tópicos en base a la inversión extranjera. Si bien existe una inversión de varias empresas que están aportando y que apuestan por aperturar empresas en Bolivia, quisiera su criterio con respecto a, ¿existe una burocratización de formalidad en el establecimiento de estas transnacionales y o empresas nacionales por parte y entendiendo de un Estado interventor? A ver, vamos a ver si entendí tu pregunta. Estás preguntando si estas empresas internacionales que vienen a Bolivia a invertir, a generar ingresos, ¿tienen beneficios de parte del Estado? ¿Esa es la pregunta? Si tienen algunas trabas Ah, burocráticas. perdón. Bueno, sí, muchísimas. Depende de la industria, ¿no? El servicio de transporte es un servicio regulado en nuestro país, es un servicio normado por las alcaldías, entonces las reglas son un poco más claras. El servicio de libre comida no lo es, y bueno, es un poco más, más, más simple de hacer. Pero yo creo que en líneas generales Bolivia es un país muy burocrático, ¿no? Desde el momento en que tenés que hacer sacar un ticket a las 4 de la mañana para hacerte entender unas paperas, o desde el momento en el que tenés que comprar tickets, un ticket a un tramitador para sacarte un pasaporte. Entonces, creo que la burocracia nos llena, ¿no? O sea, yo estoy trabajando con un candidato, estamos creando un plan de Bolivia Digital y bueno, básicamente uno de los factores que primero queremos hacer es desburocratizar todo tipo de trámites. Siempre se habla de Estonia, pero no quiero hablar más de Estonia porque parece que Estonia es el único país en el mundo que tiene un estado digital. Si bien es un referente internacional, podemos hablar de Georgia también, que tiene trámites digitales la mayoría. Podemos hablar de Singapur también. Y la desburocratización ahora con tecnología se puede hacer. Lo más importante que ha pasado en estos últimos 10 años en tecnología es la inversión de la inteligencia artificial, ¿no? Donde se ha democratizado el acceso a tecnología y cualquier persona que con dos semanas de training puede generar una aplicación. Ahora los niños van a ser nativos de inteligencia artificial. Eso es increíble. O sea, al final del día solamente pónganse a pensar los niños que de ahora cómo el acceso a información y acceso a herramientas que van a tener. Entonces, yo creo que hay mucha burocratización, sí, es complicado, sí, pero no es imposible. ¿Pudiera ser mejor? Sí. ¿Va a ser mejor? Sin duda va a ser mejor. ¿Ha sido respondida tu pregunta, Jordi? Más o menos, siendo sincero, no sé si puedo replicar. Claro, una repregunta, adelante. Si bien mencionó unos ejemplos con respecto a solicitar una ficha, tal vez para sacar en el área del sector salud o sacar algún trámite de inmigración, puntual y concreto, porfa, ¿existen trabas burocráticas para el establecimiento de transnacionales en el país? Sí, perdón, tenés razón, estoy de acuerdo con vos, no contesté bien tu pregunta. Depende de la industria, sí. En la industria de la tecnología, por ejemplo, yo soy apasionado por la tecnología financiera. Estoy obsesionado con hacer un banco digital en Bolivia y no puedo, porque no está regulado y porque no se puede. Los reguladores ya me han cerrado dos startups de tecnología, me han frisado dos, fintech. Y bueno, depende de la industria, yo no quiero generalizar,
no me gusta generalizar. ¿Por qué no generalizo? Porque no conozco todas las industrias. Entonces yo no te puedo decir si el sistema, si vos querés abrir una empresa de minería aquí, vas a tener trabas del Estado. Lo que sí te puedo decir es que en la industria de la tecnología, en la industria de los startups, en algunas industrias sí, en otras industrias no lo sé. Bien, vamos a escuchar la pregunta de Cruz. Adelante, por favor, 2 minutos, reiteramos, para preguntar. Cruz, 3 minutos para responder, Juan Pablo. Primero, ¿qué tal, Juan Pablo? Yo quisiera ir directo a uno de los puntos de los que hablaste, que es el de traer inversión extranjera. Quisiera ser puntual. ¿Cómo el traer inversión extranjera puede fomentar el emprendimiento local? ¿No crees que en algunos casos incluso puede limitar esa competitividad dentro del emprendimiento locales, dentro del país? Sí, bueno, en primer lugar, a la industria que yo me dedico, que es la industria de la tecnología, que son empresas de alto crecimiento, son empresas que necesitan capital para crecer, y la industria de la tecnología depende del capital. Lastimosamente es así. Me encantaría que pudiera ser diferente, pero no es así. Y yo creo que, bueno, a mí me pasó. A mí me pasó. Yo no empecé a emprender y me cayeron 25 millones de afuera. No, yo estuve 4 años trabajando todos los días, trabajando más que mis amigos, trabajando más que todas las personas que conocía para lograr lo que conseguí. Y cuando vos emprendés en tecnología, hay dos caminos. Un camino es el de levantar inversión, crecer y vender tu compañía, que es un exit, que fue lo que me pasó a mí. Y el otro camino es crecer, levantar inversión y tratar de llegar a un IPO, ¿no? ¿Cuál es el común denominador de estos dos? Que necesitas crecimiento e inversión. Es así la industria, es así como funciona. La industria de tecnología, hypergrowth, consumer, funciona así. Y no creo que limiten la competencia porque, a ver, lo que hay un problema es que Bolivia no tiene acceso a inversión extranjera. Porque si hay acceso a inversión extranjera, los inversores de venture capital o de capital de riesgo o los fondos grandes son muy competitivos y le van a dar al mejor, le van a dar al que se lo merezca. Ahí sí funciona la meritocracia. Ahí no hay amigos. Ahí, si bien hay un poco de pedigrí, hay un founder pedigrí, pero eso ya se ha ido perdiendo un poco con los años. Entonces, yo creo que sí, la inversión extranjera es muy importante para la industria que yo pertenezco y yo creo que por la competitividad nos hace mejores. Cruz, ¿fue contestada tu pregunta? Sí, pero quisiera establecer una subsecuente. Adelante. Ya, hablaste sobre un tema bastante interesante que es el tema de la meritocracia a la hora de buscar empleo. Yo quisiera saber cuál es tu postura porque lamentablemente en Bolivia, en cuestiones tecnológicas, la educación no está como podría estarlo competitivamente hablando. En ese sentido, ¿no crees que se crearía como una especie de, no sé si decirlo desigualdad o simplemente de que o no podés buscar gente cualificada en este país o tenés que traer gente de otros lados? Estoy de acuerdo con vos que en Bolivia la educación, si bien no es la mejor en tecnología, pero también, como dije antes, la tecnología está muy democratizada. Vos con acceso a Internet desde un celular o desde una tablet podés aprender a desarrollar la tecnología o no necesitas ser ingeniero ahora con la inteligencia artificial para desarrollar aplicaciones o para hacer un startup o algo. Entonces yo creo que se ha democratizado un montón, yo creo que es más meritocrático que nunca y realmente sí es meritocracia porque es como ir al gimnasio para mí. Mientras más practicas, mientras más haces, es básicamente un arte. Mejor vas a hacer. Y seguramente la persona que esté en su escritorio trabajando más, tratando de desarrollar un mejor producto, iterando, lanzando y probando cosas nuevas, seguramente le va a ir mejor. Pero creo que esta democratización de la tecnología hace que la meritocracia en este sector sea muy clara. Bien, avanzamos con la ronda de preguntas. El turno es del cuarto panelista. Adelante, Marcelo. 2 minutos para preguntar, 3 para responder. Muchas gracias, Juan Pablo, ¿cómo estás? A ver, evidentemente todos queremos lo mejor para el país, quizás podemos discrepar en muchas cosas, pero todos queremos vivir mejor, ¿no? Entonces mi consulta va, si crees que el problema de Bolivia es el Estado en sí o las decisiones de los gobiernos de turno. ¿Cómo está Marcelo? No, el problema nunca va a ser el Estado.
Si bien hay que modificarlo, si bien hay que achicarlo, si bien hay que eficientalizarlo, tiene que ser más eficiente, el problema son las decisiones de los políticos. El Estado no tiene la culpa. El Estado es un aparato que maneja la fuerza, un aparato que obviamente controla eh, las leyes, pero el problema nunca va a ser el Estado, porque el Estado lo hacemos nosotros, ¿no? El problema son las decisiones gubernamentales que se han hecho, que tampoco hay que generalizar, ¿no? Yo no le voy a caer mal a nadie, no le voy a... Hay decisiones muy malas, seguramente hay algunas decisiones buenas, pero las decisiones malas han creado un impacto tan grande en nuestra sociedad actualmente que estamos como estamos. Pero respondiendo a tu pregunta concretamente, el problema son decisiones de los políticos que nos llevan a crisis y nos llevan a, obviamente, el estado que estamos teniendo ahora, que básicamente es un estado que pierde mucho dinero, es un estado que no es eficiente y es un estado que quizás en algunos sectores invierte mucho menos de lo que quería invertir. Vos ponete a pensar que en infraestructura de deporte el presupuesto de este año son 25 millones de dólares. En infraestructura de turismos también. O sea, son los resultados de dónde estamos en deportes, dónde estamos en turismo, teniendo un país tan lindo, tan hermoso. Comparando con la marca Perú, con lo que invierte el Estado de Perú en su marca país, en turismo, son 10 veces menos. Entonces, creo que ahí son decisiones. Y el problema son las decisiones erróneas que toman algunos políticos. Marcelo, ¿fue contestada tu pregunta? Sí, pero me gustaría establecer una subsecuente. Adelante. En ese sentido, se podría subsistir dentro de una lógica de mercado acompañado con una regulación del Estado netamente de lo que son servicios básicos, ya sea salud, ya sea eh, educación, etcétera. Sí, mira, el Estado es importante, tiene que haber reglas, tiene que haber un Estado, tiene que ser chico, tiene que ser eficiente, por supuesto que sí, pero también el mercado regula todo. Ahora, yo no soy fiel creyente de que el mercado es sabio y el mercado va a poner todo, absolutamente no. Yo considero que debido a la herencia histórica que tenemos como país en los últimos 30, 40 años, em, la desigualdad, o sea, tus condiciones materiales de nacimiento definen tu futuro. Y lastimosamente en este país tenemos un gran porcentaje de personas que las condiciones no son iguales. Entonces, habiendo dicho esto, vos tratás de que todos partamos de la misma meta, quizás la carrera va a ser diferente, pero partir de la misma meta sería, por supuesto, salud, educación, techo, alimentación, digno para todos. Y también considero que, por supuesto, la empresa que ofrezca un mejor bien o servicio, un mejor precio, tiene que ganar más, seguro, pero también seguramente tiene que pagar más impuestos, porque es así. Pero ahí soy bastante sincero y claro en eso, de que la meritocracia es muy compleja de conseguir si la mayoría de las personas parten de una meta distinta. Bien, el turno es del quinto panelista en preguntar. Adelante, Ricardo, por favor. Bien, muchas gracias. Voy a dar unos cuantos datos muy simples. El año entre 2000 y 2001, el gobierno de Tuto, tuvimos la pobreza más alta en los últimos 35 años, 60% de pobreza y 61%, bueno, 61 puntos de Gini. La desigualdad estructural se disparó gracias a las capitalizaciones, las privatizaciones y la liberalización. Ahí donde el Estado se achicó, donde se buscó que fuera eficiente y en realidad terminamos más endeudados. Yo me pregunto si las privatizaciones fracasaron, las capitalizaciones fracasaron y las liberalizaciones fracasaron en Bolivia, ¿por qué seguir insistiendo en ellas? Sí, en primer lugar, creo que entre 2000 y 2001 es complejo, ¿no? Solucionar un país en un año y medio. Milei dice que necesita 35 años para poner a Argentina en el primer mundo de nuevo. Entonces, si bien algunos dicen que países chicos, problemas chicos, no, el problema de Bolivia es un país chico, es un problema muy grande. Después, y la privatización, yo no quiero generalizar. Seguramente hay que ver también en cuáles de las empresas públicas se gasta más. Por ejemplo, todo el mundo habla de privatizar BOA. BOA es el 1% del gasto de las empresas públicas. El 1%. Por supuesto que la que más gasta es IPFB. Por supuesto que la segunda que más gasta es ENDE. Por supuesto la tercera que más gasta, o tercera o cuarta, es EMAPA. Ahí sí que se puede hacer algo.
Pero yo no voy tanto, o sea, sí hay que privatizar. Creo que traer los mejores profesionales de afuera a que vengan e inviertan en una industria es bueno, pero también las empresas que sí funcionan, sí hay que poner a los mejores profesionales también, profesionales locales. Te doy un ejemplo de alianzas públicas-privadas en China. O sea, las 3 alianzas públicas-privadas de China, que es un país a seguir, que es un país que ha sacado más de 1.000 millones de personas de la pobreza en los últimos 20 años, que es un país que ha, creo que por 10 su PBI en los últimos 15 años, que es un país que tiene un crecimiento, tuvo 3 grandes decisiones. Primero es alianza pública-privada con la red de trenes de alta velocidad. Hicieron 41.000 kilómetros de esto. Y eso fue alianza pública-privada. Después podemos ir a... Yo trabajé en esta empresa, la empresa Huawei. La empresa Huawei de telecomunicaciones es una alianza pública-privada. Y China fue el primer país en tener 5G. Y eso hizo que China sea lo que sea también. Después podemos hablar de la zona franca económica de Shenzhen, que hizo que empresas como BYD, que ahora es más valiosa o sea, vende más que Tesla, que hizo que empresas como no me acuerdo ahora otra, me voy a acordar pronto, Telam creo, vayan ahí con fomentos, les dieron tierras para hacer su industria. Y bueno, ese tipo, y hay muchas, ¿no? Te estoy nombrando algunas. Cambiaron la historia de ese país. Y yo creo que China, como está la tendencia, como está Estados Unidos ahora, el nuevo orden mundial de los próximos 50 años va por ahí. ¿Fue respondida tu pregunta, Ricardo? Sí, quiero hacer una subsecuente. Sin más. Adelante. Muy bien. Ha mencionado China. China está en 148 de 163 en índice de libertad económica. Lo considera ¿Cuál la una fuente? economía reprimida. ¿Cuál la fuente? Fraser Institute. Ok. Bien, Fraser Institute lo considera una economía reprimida, ¿no? Y yo vería, no sé si usted lo ve, como contradictorio tomar ejemplo cuando se habla de liberalización, una economía que está entre las últimas en el índice de libertad económica. Tenés razón, es contradictorio, pero bueno, lo que ha pasado con China últimamente es un plan a 100 años de Estado. Si bien quizás no es el país más libre para opinar sobre el gobierno, quizás no es el país más, más libre para obviamente para hacer empresas, para todo lo que decís, pero anda a preguntarle a los 1.000 millones de chinos si están de acuerdo con eso o no. O sea, al final del día hay que ser empírico y pragmático. O sea, yo te digo, me gusta el libre mercado, sí, por supuesto, soy parte de él, pero también hay cosas que son evidentes y que han funcionado en otros países. El turno de la sexta y última panelista en preguntar. Adelante, Juliana, por favor. Primeramente, un saludo a los panelistas y al invitado especial. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que es contraproducente la regularización del Estado al lado empresarial? Porque la ley igualmente puede ser usada tanto para proteger al empleador y al empleado. Un ejemplo, las primeras fintech en Latinoamérica, que son en México y en Brasil, las reguló primero el tema del ejecutivo, del órgano ejecutivo y la superintendencia. Les da permiso a las superintendencias, ¿no? En Bolivia es el ejecutivo, el central y la ASFI las que regula y les dan permiso a la creación de la fintech. ¿Cómo estás, Juliana? Mira, yo creo que las regularizaciones, siempre y cuando tengan sentido, siempre y cuando sean claras, siempre y cuando sean iguales para todos, son buenas. El caso de Brasil y México son los primeros 2 países en Latinoamérica en tener una regularización fintech. O sea, vos, Juliana, vas a Brasil y podés hacer un banco. Podés hacer una wallet. Podés hacer una startup. Acá no podemos hacerlo. Y bueno, por eso también tanta diferencia que tenemos, ¿no? Entonces, la regularización, repito, en industrias nuevas como fintech o como criptomonedas son importantes. Tiene que haber una regulación clara, pero tiene que haber una regulación hecha de acorde a la industria nacional, a la industria a nivel mundial. No puede una persona que no tiene idea qué está pasando en el mundo regularizar la industria de la banca actualmente en Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando? Los fiscalizadores no tienen idea qué está pasando en el mundo. Yo me los he encontrado en varios foros que los invitan seguramente. No sé ni a qué van porque no entienden ni qué está pasando ahí. Pero van. Quizás van por el viajecito, por la fotito. Ese es el problema. Pero si vos ponés a un emprendedor
En Santa Cruz, en Bolivia, tenemos un montón de emprendedores que saben lo que está pasando en el mundo. Y lo pones al mando del ente regularizador o lo pones al mando de un ministerio, seguramente la historia va a cambiar. Porque va a regularizar de manera que sea correcto, que sea justo y sobre todo, lo más importante, pensando, como estamos hablando de industria financiera, pensando en el ahorrista, que es lo más importante. ¿Fue contestada tu pregunta, Juliana? Sí, fue contestada. ¿Puedo hacer una pregunta subsecuente? Por supuesto. Entonces estaríamos hablando que el problema vendría a ser más que todo el tema de cómo es el gobierno, el tema contexto, ¿no? El tema, ¿ese sería entonces nuestro problema? Sí, pero de nuevo, no quiero generalizar. No quiero decir que todos los funcionarios públicos están haciendo mal. Yo estoy hablando de donde yo conozco. Y sí, por supuesto, en algunos sectores, las personas que toman decisiones, las personas que regulan, no tienen idea de lo que está pasando a nivel mundial y no tienen idea de la industria y nunca se han descargado Nubank, nunca se han descargado Revolut, nunca se han descargado ninguna de estas aplicaciones a nivel mundial que están marcando tendencia. No nos vayamos muy lejos, vamos con Ualá en Argentina, vamos con Cusco en Ecuador. Hay cientos de miles en países limítrofes. No tienen idea de qué está pasando. No conocen a los fundadores, no saben los productos o servicios que ofrecen. Yo creo que para regularizar y para poner las reglas claras, lo primero mínimo que tenés que conocer es qué está pasando y cómo funciona en otros lados. Y no es tan difícil. Simplemente hacer una... ¿Vos crees que un ministro, un gerente regulador no puede hablar con los fundadores de Igualá? Pero seguramente Pierpaolo Barbieri, que lo conozco, he ido a un foro que él ha hablado, estaría feliz con ayudar a un país como Bolivia para que nos entendamos cómo ellos hacen las cosas. Estamos con Juan Pablo Velasco, emprendedor tecnológico, y ha finalizado la primera ronda de preguntas. Estamos haciendo 6-1 contenido del deber y la trinchera. Iniciamos el segundo bloque de 6-1, es la ronda de debates. Comenzamos por Juliana. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo debería ser un gobierno que proteja a los freelancers? Ejemplo, los freelancers no se pueden regular bajo el código laboral, existen como figura dentro del código comercial, pero sus derechos laborales, ¿cómo estarían protegidos? ¿Bajo qué? ¿Cómo tendría que cambiar la estructura del gobierno en temas, por ejemplo, en materia legislativa, derecho positivo? Porque en esto se resuelve vía administrativa, ni siquiera se puede llegar a resolver bien. ¿Cómo podríamos? ¿Qué tipo de gobierno o qué tipo de modelo de Estado estaríamos hablando? Yo creo que debería haber una categoría de NEET, digamos, para los freelancers, un poco parecido a lo que hay en Argentina con los monotributistas, ¿no? Entonces, sí creo que por supuesto, deberían tener los mismos derechos que tiene un empleado en relación de dependencia, pero también deberían pagar impuestos, ¿no? Es simple. Y bueno, no te digo de pagar de acorde a sus ingresos, porque los ingresos de un freelancer son variables, ¿no? Hay meses que le va muy bien, hay meses que no, pero un fee fijo para cubrir, digamos, algunos gastos que puede tener el Estado en él, sería bueno. Yo creo que, pero estamos hablando de algo fijo, no sé, 200, 300 bolivianos al mes, algo así. Y sobre todo para que seamos una economía que el 78% es en negro, ¿no? Y eso es mucho también gracias a la regulación que hay. Porque para una persona freelancer sacarse un NIT unipersonal, no sé si lo va a hacer. Peor si sacarte el NIT es 2 horas y cerrar el NIT es 2 años. Porque, por ejemplo, en el tema, hablaste sobre el tema del NIT, eso lo regula más que todo el tema del derecho tributario y se ajusta de acuerdo a servicios. Entonces, estamos hablando de que el derecho a tributar nos da el tema de los derechos laborales, porque te hago un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, dentro de tu rubro, dentro del delivery, que en realidad venden sus servicios, su fuerza de trabajo como un servicio. Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer en tema de derecho laboral? Porque, como te digo, se resuelve vía administrativa. Pero gracias a las regulaciones que hay en el Estado, por ejemplo, dentro del tema fintech, dentro del tema del negocio de las bancas, del tema comunal, por ejemplo, pese a que hay mal funcionamiento dentro del Estado, sí se puede llegar a un área constitucional. Desgraciadamente solamente tenemos la acción de privacidad y se puede llegar al tema de la ASFI, pero tema de burocracia está sumamente horrible, está sumamente mal. ¿Qué tipo de gobierno, modelo de Estado sugerimos entonces? Mira, sobre todo transparencia, ¿no? En la industria del delivery, del food delivery de comida,
nosotros los miles de repartidores que trabajan con nosotros facturan sus servicios mensuales y presentan su formulario 100, su formulario 200, descargan sus facturas de gasolina cuando pueden comprar. Entonces, por ese lado, están en blanco y creo que están en blanco gracias también a las empresas, ¿no? que tienen esa visión de emprender. Porque quizás otro tipo de empresas no lo estuvieran en blanco. Pero bueno, mi estilo de liderazgo es tener, por supuesto, todo en blanco y si quiere, la rentabilidad que sea mínima, que sea menos, pero por lo menos que tratar de aportar para que este país sea menos en negro. Porque, a ver, imagínate que si solamente nuestra economía fuera un 50% en blanco y 50% en negro, ¿cómo el impacto del dinero que manejaría el Estado y que podría invertir en salud fuera 3, 4x más? Entonces, para mí es muy importante las reglas claras y también que sea menos burocrático, porque como te dije antes, abrir un NIT tarda 2 horas, pero cerrarlo tarda 2 años. Y te digo que he intentado cerrar un montón, he cerrado un montón y no debería ser así. Entonces estamos hablando acá de que el emprendedurismo vendría a ser una respuesta a la burocratización que existe dentro del Estado. 100%. El emprendedurismo es el mayor empleador de un país, deberían ser las pymes. Son las pymes. El tema es que la mayoría de las pymes acá, los empleados que tienen están en negro. En los restaurantes, yo conozco la industria de los restaurantes. Pocos restaurantes son los que deben tener el 100% de sus empleados en planilla. Quizás las franquicias internacionales nomás. Eso no debería ser así. Eso debería ser distinto. ¿Pero por qué es distinto? Porque quizás las reglas que tiene el Estado hacia este tipo de emprendimientos son muy difíciles. Y como hay mucha rotación y el mesero que te duró 91 días ya es un problema. Entonces, pero es porque las leyes laborales quizás son muy apretadas acá. ¿Pero no sería entonces eso también para proteger al derecho de los empleados? Sí, por eso, pero por eso mismo. Los derechos de los empleados, la mejor forma de defender los derechos de empleados es haciendo simple para haciendo más sencillo para que el empleador quiera pagar todos los derechos del empleado. Bien, se cumple el tiempo. ¿Hay opción de una última intervención? ¿La querés ocupar, Juliana, o cedes a alguno de los compañeros panelistas? Lo sabe alguno de mis compañeros. Perfecto. ¿Alguno que la requiera? Bueno, ninguno. A su lugar, por favor, Juliana. Gracias. Gracias, Juliana. Es importante recordar de que cada debate dura 5 minutos y cualquiera de las dos personas, tanto el entrevistado como el panelista, puede intervenir cuando así lo requiera. El turno de Ricardo, por favor. Pasó rápido, ¿no? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Bien, has comentado que, por ejemplo, bueno, incluso muchos candidatos están diciendo esto, que hay que hacer ajustes fiscales, hay que reducir el Estado. Yo diría que basado en Hershey 2018, es un metaanálisis. Ellos muestran que si hacemos políticas de austeridad fiscal, muy probablemente alarguemos crisis. Este estudio tiene 98 estudios dentro, 1800 estimaciones. También me pareció muy grato que tú hayas hablado de China, y en eso también podemos estar de acuerdo, que China es muy pragmática, aunque China es una economía reprimida. Está en el 148, el 168 para Fraser Institute, en libertad económica. Y también quería hacerte algunas preguntas en eso. ¿Tú crees que los empresarios, por ejemplo, aceptarían ideas como los de China, donde hay gente del Partido Comunista en el directorio, hacen planes quinquenales y planes a 100 años, como tú bien lo mencionabas, y que hacen un control, ¿no? Que si es que ellos se van del plan quinquenal, ¿no? Se deslindan del plan quinquenal, ¿no? Básicamente pueden cerrar la empresa. Bien, y eso, bueno, esas alianzas público-privadas que mencionabas han hecho esta generación de valor desde el 79. Comencemos a charlar sobre estas preguntas, esas dos preguntas, ajuste fiscal y esos dos puntos, ¿no? De planes quinquenales y sobre China y cómo ha crecido. Bueno, hablando un poco de ajuste fiscal, a ver, hay que hacer un ajuste fiscal, hay que disminuir el Estado, asumo yo, pero también hay las fuerzas esenciales. Creo que el 72% de los ítems del Estado son entre salud, educación y, por supuesto, policías y todo eso. Entonces, vos no podés cortar nada de eso, vos tenés que agregar más a eso. El tema es que lo demás está entre empresas privadas y quizás burocracia de Estado. Entonces, y otra cosa también, hablando con un
con Ramiro, un experto en economía, el otro día. Vos no podés despedir a 10.000, a 20.000 personas, a 30.000 personas de un día para el otro. Eso afectaría muchísimo a la economía. Pues son 30.000 familias que compran leche, que usan colectivo, que son actores de la economía. Vos tenés que hacerlo gradual. Y no puedes hacer una cosa y después sacar la otra. Vos tenés que traer inversión extranjera, tenés que traer, por supuesto, todo tipo de inversión que genere empleos para recién disminuir eso. No es un volantazo o un golpazo como quieren hacer algunas personas. Muy bien, entonces no sería un ajuste fiscal fuerte, ¿no? Todo es gradual. Todo tiene Muy que ser gradual. Yo quería compartir ese gráfico. Ese es un gráfico de un estudio que se llama The AI Economist. Es una inteligencia artificial que hace economía, ¿no? Y te lo puedo compartir si deseas para que lo puedas ver. En el gráfico se menciona que la inteligencia artificial supera al libre mercado, ¿no? Como modelo de política fiscal, política económica en general, ¿no? Yo creo, y tal vez tú puedes estar de acuerdo en esto, que nosotros podemos eficientizar el Estado con inteligencia artificial y podríamos incluso hacer que la política fiscal, la política monetaria y otros tipos de políticas económicas también los manejen la inteligencia fiscal. Eso se publicó en Science Magazine, en el top en el mundo, y hay 20 estudios que lo secundan. 100% de acuerdo con vos. A ver, hay que desmitificar un poco. ¿La inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo? Sí. ¿Sabes por qué? Porque no van a ser los robots, ni van a ser las máquinas. Van a ser las personas que sean expertos en inteligencia artificial, esa te va a dejar sin trabajo. Eso es lo que va a pasar. Según Bueno, no sé a mí, yo bueno, no doctor solo, en pero, inteligencia artificial. según el Foro Económico Mundial del año pasado, 75 millones de empleos se van a perder. Según el Foro Económico Mundial, se van a perder este año por inteligencia artificial. Pero no son los robots. Va a ser personas que van a saber. Y te digo un experimento que hizo la gran consultora BCG. La gran consultora BCG, que son los mejores, o sea, contratan gente muy experta. El filet mignon de las universidades van a trabajar a BCG como consultores. Hicieron un experimento, en un proyecto el 50% usaba inteligencia artificial para sus proyectos y el otro 50% no. El 50% que usaba, perdón, déjame terminar acá, que usaba, tenía 25% más productividad en 50% menos de tiempo y con un valor agregado de un 50% más gracias a la inteligencia artificial. Una última pregunta. Sí. La política económica, en vez de dejársela al libre mercado, ¿podríamos dejarla a la inteligencia artificial? ¿Cómo lo dice? Yo no generalizo, pero yo estoy seguro que los economistas tienen que utilizar inteligencia artificial para todas sus tareas que hagan y ellos son los que regulan las políticas económicas. Se acaba el tiempo, Ricardo. Hay posibilidad de una intervención más. Ha perdido Cruz el uso de la palabra. La decisión es tuya. Prefiero usarla. Adelante. Muy bien, sí. De hecho, este gráfico muestra de que conocemos múltiples simulaciones y lo aplicamos incluso en evidencia empírica. Los modelos de inteligencia artificial pueden superar a que nosotros dejemos al libre mercado, ¿no? Incluso le superamos al gobierno de Estados Unidos, a las fórmulas que utiliza el gobierno de Estados Unidos. Se supera a la fórmula de Sayce para la política fiscal y redistributiva del país, ¿no? Esa idea para mí es clave. Nosotros como economistas intentamos dar las mejores soluciones, pero a veces los humanos tenemos ciertas limitaciones. Entonces yo quisiera decir de que la complementación inteligencia artificial humana, basada en evidencia, basada en simulaciones, nos pueden hacer tener un escenario mucho mejor, incluso que el libre mercado y que las fórmulas de los gobiernos que ya se aplican. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Estoy de acuerdo con vos. Muchas gracias. Bien, perfecto. A tu lugar, Ricardo, por favor, es el turno del tercer debate. Durará 5 minutos. Es oportuno recordar que cuando se sientan irrespetados está la bandera roja para pedir la mediación nuestra. Adelante, Marcelo, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo quería hacerte una consulta. Tú que defiendes el libre mercado, conceptualmente quería preguntarte si el capital es medio o fin dentro de esta estructura. El capital es un medio. El capital es un medio para llegar a un objetivo, para crecer. Hay industrias que no pueden crecer sin capital, como la que yo represento, pero tampoco es todo. Por supuesto que es un medio, no es un fin. En este sentido soy bastante ideológico. He tenido una suerte que me ha ido muy bien en muchas cosas.
he tenido también la mala suerte que me he ido mal en más cosas, pero siempre los éxitos llaman más la atención. Y el problema es equivocarse y no aprender. Entonces, habiendo dicho eso, yo te digo, ¿el capital es necesario para emprender? ¿El capital es necesario para generar una industria? Sí es necesario, pero no tiene que ser el fin. Al final del día, esto es muy simple. Si vos buscas hacerte rico, seguramente no lo hagas. Si vos buscas enamorarte de alguien, seguramente no te enamores. Esas cosas llegan a medio de trabajo, esfuerzo, timing y por supuesto ¿Y también... cuál sería el fin entonces? No, el fin es, por supuesto, ofrecer empresarialmente, es ofrecer un bien o servicio a un mejor precio para que los consumidores te elijan a vos en vez de la competencia. Entonces, el capital o el capitalista sabe lo que el individuo quiere, A veces sí, a veces sí. pero si el individuo no sabe lo que quiere, ¿cómo podría el capital a veces sí saber lo que quiere? Bueno, esto también, el individuo no sabe lo que quiere, es verdad, pero ahí están los marqueteros. El marketing es el arte de prometer de más y entregar de menos. Entonces, quizás los marqueteros te ponen una necesidad que vos ni siquiera tenías y con mecanismos de mercadotecnia hacen que se despierta algo en vos y la compres. Entonces ahí el usuario seguramente no sabe lo que quería. Pero en la industria que yo trabajo, yo estoy tratando de solucionar las necesidades básicas de las personas, como moverse, como enviar de un punto A a un punto B, como pagar o como tratar de solucionar el día a día con tecnología para que tu día, obviamente pagando un fee, sea un poco más simple. En esta lógica que tú defiendes y con estos parámetros claros que estableces Sí. y viendo los candidatos actuales que hoy están presentes, ¿cuál crees que se asemeja más a la idea? No, de los candidatos actuales, personalmente considero que solamente hay uno que puede sacar a Bolivia adelante y es Tuto Quiroga, sin dudas. Y lo pienso así desde siempre. Entonces, hablo mucho con él, estoy trabajando con él. Yo me acerqué a él, me aceptó mi involucramiento en su proyecto y estamos trabajando en un plan de Bolivia digital con 5 puntos que presenté, que voy a seguir presentando con él. Y creo que es mi humilde aporte a poder, por supuesto, tratar o intentar a sacar a Bolivia de la crisis en la que está. Ok, está bien. Y sobre la postura de este candidato, la postura que tú defiendes, hace un momento te escuché que no eres tan crítico con China, entendiendo que China es manejado por el Partido Comunista. ¿No existe una contradicción ahí, ya que el Estado es fuerte y el Estado regula en gran parte a las empresas? ¿No existe una contradicción al querer achicar el Estado? Contradicciones van a haber siempre, pero es como dije antes, o no sé si lo dije acá. em, las ideologías se han escrito hace más de 200 años, algunas. Y los tiempos cambian. Entonces yo soy bastante pragmático y empírico y me gusta traer lo mejor de ambas. Creo que en Bolivia se pueden aplicar lo mejor del capitalismo y lo mejor de lo que está pasando en China. Lo mejor de lo que está pasando en India, que es por donde viene el nuevo orden mundial, junto con Estados Unidos, por supuesto. Entonces, habiendo dicho eso, yo considero de que en un Estado como está siendo recibido y con una herencia histórica en los últimos años de déficit fiscal masivo, uno de los más altos del mundo, eh, atraer dinero del Fondo Monetario Internacional es la única solución que tiene el país para salir adelante, para solucionar rápidamente los problemas coyunturales que tenemos actualmente. Y esa es la propuesta básicamente de... ¿Endeudarse es la solución? A veces sí, sin duda. Como empresario te lo digo. Sí, a veces sí. Entonces, ¿al Estado hay que manejarlo como una empresa? En algunos aspectos sí. Por lo menos tratar de generar un poco más de lo que gastás, me parece. ¿Y en qué aspectos no se le debería considerar empresa? Bueno, los aspectos sociales, por supuesto. ¿Como Los, cuáles? los beneficios sociales, los derechos de las personas. Tratar de hacer un poco más equitativa la balanza y que todos partamos de un mismo kilometraje en la carrera de la vida. Entonces, ¿estarías de acuerdo de privatizar la salud, por ejemplo? No a privatizar el 100%, pero estaría de acuerdo a abrir para que vengan capitales extranjeros a mejorar la salud, sin duda. Tiempo cumplido. Hay una opción para una intervención más. Marcelo había levantado la mano Juliana. ¿Así, uso de esta opción o la cedes a Juliana? Me gustaría hacer una pregunta más. Perfecto, adelante. En este caso no habría una contradicción, ya que Tuto Quiroga quiere privatizar lo que es la salud. ¿No habría un choque de intereses ahí?
No sé si él lo que quiere es privatizar, eso lo estás diciendo vos. No sé si viste su plan de gobierno, pero por supuesto parte de su plan de gobierno es mejorar la salud. Tenemos uno de los sistemas de salud más deficientes de Latinoamérica, creo que después de Haití y de otro país más. Entonces, yo no veo un político o alguien del gobierno yendo a la Caja Nacional de Salud. Quizás van a otros lados. Entonces, em, yo creo que es importante la privatización de algunos factores, pero también es importante que haya un sistema de salud gratuito y un sistema de salud digno para todos los habitantes y que obviamente no puedan pagar, porque en este momento no lo hay. O sea, básicamente en Bolivia las personas que se enferman grave no pueden acceder a un tema de salud. Hoy viendo las noticias, el oncológico estaba con camillas en el pasillo, entonces algo está mal ahí. Una última pregunta. Sí. ¿Cómo podría un estado tener un sistema de salud gratuito si es chico? Puntual, por favor. Sí, que el Estado sea chico no quiere decir que los ingresos sean chicos. El Estado puede ser chico, pero los ingresos pueden ser grandes. Bien, tiempo cumplido en el tercer debate. Es el turno de Cruz. A tu lugar, Marcelo, por favor. Adelante, Cruz. El debate dura 5 minutos. Adelante, por favor. Vale, gracias, ¿no? A ver, hablaste de muchos temas que me parecen interesantes y hablaste sobre un posible plan de gobierno sobre Bolivia Digital. Dentro de esta propuesta de Bolivia Digital yo leí por ahí que están contemplado el uso de criptomonedas. Entonces ahí yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería el rol de las criptomonedas en la economía actual? Mira, yo creo, hablando un poco históricamente, yo creo que las criptomonedas son la tercera ola de las finanzas a nivel mundial. El primero fueron los bancos, que vienen hace 200, 300 años, obviamente moviendo el dinero. La segunda ola fue las aplicaciones, fintech, que ahora todos manejamos QR, todos tenemos nuestra banca digital. Y la tercera ola es la blockchain. Para mí lo que más me atrae a mí de las criptomonedas, de la blockchain, es aplicada a la tecnología financiera. Es la transparencia y quizás la eliminación de los monopolios. Porque en este momento, ¿quién es el dueño del código SWIFT a nivel mundial? Estados Unidos. Ya. ¿Quiénes son los dos? ¿Cómo envío dinero yo de un punto A a un punto B? Pagando un 3% a Western Union o MoneyGram, no me quiero meter con esa empresa. Intermediarios, claro. Entonces aquí, gracias a la tecnología que se sigue mejorando, por supuesto, y que sigue eficientizando, yo voy a poder mandar dinero a una persona en Tailandia en segundos y probablemente gratuitamente en un futuro, que hacia ahí va. Ya, a ver, me parece esto interesante porque abrir el debate en tema de los criptos también te genera unas cosas a debatir, como por ejemplo el tema medioambiental, porque se requieren cantidades industriales de agua para poder solventar los servidores que están en cuestión de la minería de criptoactivos y todo eso. Sin embargo, yo quisiera tocar otra pregunta. ¿Quisieran hacer que el Bitcoin o las criptomonedas sean a la Bukele en El Salvador? O sea, que sea una moneda de curso legal. Ya, aquí yo te presento una pequeña contradicción dentro de El Salvador. ¿Cuál fue la pregunta? No entendí. De Yo si... te estaba escuchando, ¿dónde estabas sintiendo? Ya, la cosa es que si contemplan que los criptoactivos tienen que ser una moneda de curso legal ya en el país. Te explico mi opinión rápidamente, qué hizo bien El Salvador y qué hizo mal El Salvador. Ya. El Salvador para mí hizo muy bien en habilitar Bitcoin como moneda de curso legal. Lo que hizo muy mal es por ejemplo, lanzar la Chivo Wallet, que fue justamente lo que los gobiernos no tienen que hacer. La Chivo Wallet era, vos tenías tu carnet de identidad, te abrías una wallet y te regalaban, no sé, $10 en Bitcoin. Pero ahí lo que hicieron y se equivocaron y fue un error, pusieron un montón de cajeros por todos lados. Hizo justamente lo que los gobiernos no tienen que hacer. El gobierno tiene que regular, pero ahí no tiene que implementar. Quienes tienen que implementar son los emprendedores o son las empresas que se dedican a eso. Entonces la Chivo Wallet fue un error, seguramente es más, ya ni funciona, no sé si funcionó alguna vez, pero lo que sí estuvo muy bueno y muy bien es un ejemplo, y acá lo vamos a hacer también, es obviamente viabilizar las criptomonedas como un medio de pago digital legal. Ya, me parece bien, pero aquí se presenta otro problema. Hace rato, Marcelo, le dijiste que endeudarse puede llegar a ser una solución a corto o a mediano plazo dependiendo la situación del país. Sí, Supongo que acudirías al Fondo Monetario Internacional o a otra institución, sí. ¿no? Ya. Te doy otro dato de El Salvador, que salió el año pasado, pero no se dio mucho eco en los medios. Resulta que Bukele anuló todo lo que tenía que ver con criptomonedas porque no funcionó. Es decir, la población no le tenía confianza, 8% según datos del país, 8% de la población total lo usaba
y el valor de la moneda nacional de El Salvador cayó un 60% con respecto al dólar por el tema de los criptoactivos. Entonces, ponele, haces que los criptoactivos sean una moneda de curso legal, Sí, necesitas endeudarte con el Fondo Monetario porque no tenemos dólares. sí. ¿Y qué hace el Fondo Monetario? Existe, ¿no? ¿No sabes que el año pasado El Salvador fue el primer año, creo que en su historia, en financiarse al 100% como Estado? Eso es un dato. Es un dato que lo dijo Bukele en un discurso hace un par de meses. El Salvador es un ejemplo en ese sentido, para mí. A ver, compró, no tengo el dato exacto, pero compró muchos Bitcoin cuando estaban en $49,000. Llegó a 116, ahora está en 80. Pero bueno, yo creo que ahí hubo una muy buena decisión. Y seguramente van a ver los haters de cuando el Bitcoin baja, lo van a atacar. Pero cuando el Bitcoin creció un 100%, no Claro, hubo muchas fans. Es que ahí yo ya tengo ciertas dudas con ese gobierno, porque, a ver, tampoco es que sea el estado más transparente de toda Latinoamérica. Mi índice de libertad de expresión está bajando considerablemente. Y no solo eso, sino de que, a ver, tu argumento se basó en un comunicado oficial de Bukele. Sí. Yo no lo tomaría tanto en serio, porque, como te digo, cancelaron todo lo que tenía que ver con criptoactivos y no se dio comunicado oficial. Yo no me considero apto para desmentir a un presidente como Bukele, al quien admiro. Entonces, yo lo que él dice, seguramente si lo dice, lo considero realmente inteligente para que esté sustentado. Y le creo. Y entonces, es que aquí se me hace que estás limitando el tema de la transparencia. Me estás diciendo que no deberíamos Tiempo. fiscalizar a los gobiernos. Tenemos un minuto más para una última intervención. Levantó la mano Juliana. Cruz, ¿le cedes la palabra o mantenés el No uso? pude responder, pero bueno. Se la cedo. No, era que sigamos. Bueno, me quedé con la... No, tiene idea buena. Está bien. Seguramente el presidente Bukele ha tenido equivocaciones, no soy yo para decirlas, pueden ser evidentes o no, pero yo creo que más han sido los aciertos. Y creo que El Salvador, creo que es un presidente que tiene el 85% de aceptación es por algo. No sé si la gente en El Salvador era feliz antes saliendo a la calle y siendo asaltados por las maras. Ahora creo que ha hecho en tema marca país y en tema criptomonedas, creo que es un ejemplo a nivel mundial. ¿Puedo rebatirte con una cosa? Acabas de decir hace rato que a veces el consumidor no sabe lo que quiere. Entonces, basarse solo en un argumento en popularidad, no sé si es una buena idea. La aceptación más alta de un presidente a nivel mundial me parece una buena métrica. Bien, vamos a darle el uso de la palabra a Juliana que había solicitado la misma. Ya, mi pregunta es la siguiente. Entonces, volviendo a un punto inicial que mencionaste sobre Tuto Quiroga, ¿Tuto entonces sería lo mejor para Bolivia o para los empresarios? Teniendo en cuenta de que mencionaste el tema de los criptoactivos y los criptoactivos dentro de las reformas que se ha hecho del gobierno, está de que es el BCB, la ASFI y es el Ejecutivo, quienes dentro del BCB Ejecutivo son los quienes dan el permiso para si se usa criptomonedas, fintech, y es mediante también el Ejecutivo. Entonces, tendríamos que volver al sistema de superintendencia, tendríamos que dejar eso, porque, vuelvo a la pregunta, ¿Tuto es lo mejor dentro de Bolivia para los empresarios o para los bolivianos en sí? Tuto es lo mejor para los bolivianos, porque hay que pensar en los bolivianos, no en los empresarios, porque los empresarios también son bolivianos. Entonces, respondiendo a la pregunta simple, para mí, en mi opinión, Tuto es lo mejor para los bolivianos. Bien, acaba el cuarto debate. A tu lugar, por favor, Cruz. Es el turno de Jordi. 5 minutos para debatir a partir de ahora. Bien, ¿cómo estás, Pablo? Había mencionado en tu intervención hace rato que el ciudadano, parafraseándote, el ciudadano debe tener derechos dignos. Había mencionado que era tener derecho a la salud, a la educación, pero ¿dónde quedan entonces los derechos laborales? Si bien los derechos laborales son derechos adquiridos históricamente, hubo una situación que ha pasado por Yango, entonces, ¿dónde queda esa seguridad laboral, esa estabilidad laboral? ¿Dónde quedan la carga laboral, los beneficios laborales del trabajador? Por ejemplo, un bono de antigüedad que se tiene a partir de los 2 años dentro de la empresa. Son, hipotéticamente hablando, tenemos en tu empresa 1.000, 2.000 trabajadores que ya tienen y ya cumplieron los 2 años de antigüedad. Son 2.000 trabajadores por el bono de antigüedad. Está ahorita, con el incremento salarial, está en 375 bolivianos. Entonces, son 2.000 trabajadores, hipotéticamente hablando, por
375 pesos por trabajador. Entonces son algo de 300.000 y algo solo en esa cantidad de trabajadores que estamos hablando. Esa carga social que se está perdiendo por parte de los trabajadores, esos beneficios de los trabajadores, ¿cómo catalogaríamos a tu empresa? Sí, en primer lugar, no son empleados, son socios asociados. Y en segundo lugar, ¿cuánto es el salario mínimo nacional en este momento por trabajar 8 horas al día, 6 días por semana? ¿2.700 bolivianos más o menos? 2.500. 2.500 bolivianos, exactamente. Ok, perfecto. Los choferes de Django o los choferes asociados de Django tienen un MPH, decimos, Money per Hour, de más o menos $4. ¿Ok? O sea que un chofer de Django trabajando 8 horas al día durante 6 días por semana genera 3x lo que genera el salario mínimo nacional que acabamos de decir. Entonces, me parece que, y aparte, maneja su tiempo, aparte decide cuándo trabajar y cuándo no, puede ir al acto del colegio del hijo, si se enferma no tiene que pedirle permiso a nadie, y está ganando casi 3x lo que gana un asalariado mínimo nacional. Al final del día, ¿qué preferís vos? ¿Tener los 350 bolivianos por año que decís ahora anualmente o mensualmente? ¿O ganar 3x más mensualmente, recurrentemente, disponiendo vos de tu tiempo y de cuánto querás trabajar? Es que más allá de eso, un bono de antigüedad es un beneficio. Existe la indemnización, la liquidación, Cuando sos empleado. aguinaldo, claro que sí. Entonces todos esos beneficios se van perdiendo. No, porque no sos empleado. Hace rato decías que me hiciste... No sos empleado porque no tenés un horario. No Hace sos rato empleado porque no tenés que estar acá. O sea, yo a los empleados yo soy empleado. te Y yo consideras tengo, empleado, entonces. por supuesto que sí. Sos Yo- dependiente. Por supuesto que Sos sí. dependiente de la Por empresa. supuesto que sí. Y soy uno de los mayores aportadores a las AFP de los últimos 10 años de Bolivia. Sin duda. Es información pública, podés ir a verla. Contás con seguro. 100%. Aportás a la gestora. ¿Y no crees, Hace más de 10 años. no crees que también debería ser por igual? Que los trabajadores cuentan con un seguro, una infraestructura. No se le da una infraestructura al trabajador. Las motos son de manera personal del trabajador. Pero ¿qué infraestructura te puedo dar si trabajas como repartidor? ¿Querés que te pongamos una... o sea, a ver, esto es muy simple. Yo soy empleado y yo cumplo un horario y a mí me pueden despedir. Ellos no son empleados. Ellos no cumplen horario. A ellos no se los puede despedir. Ellos trabajan cuando quieren. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablemos de si compramos peras, compramos con peras. Si compramos peras con manzanas, no. Entonces, nosotros lo que trabajamos todos los días es para que los choferes y los repartidores puedan generar un MPH más alto semana tras semana, mes a mes. Y lo venimos cumpliendo. Por eso tenemos más de 45.000, casi 50.000 a nivel Bolivia. Sí, ya mencionaste que abiertamente ya estás apoyando a un candidato Sí, para un futuro. En el caso de que llegue tu candidato a ser presidente, sí. ¿qué beneficios, qué incentivos tendrían los trabajadores? No de Django, netamente, sino con la clase trabajadora. Si bien son la mano productiva de todas las empresas. Existen sindicatos, Sí. varios sindicatos en todas las empresas. Tu criterio como empresario, no hay representación de todo el emprendedurismo, o todo el empresariado, pero ¿qué criterio, cómo manejarían en el plan de gobierno? En 5 segundos, difícil. Te damos tiempo para una idea, por favor. Sí, mira, hay muchas cosas que mejorar, incluso por los beneficios sociales. O sea, yo acabo de ser papá hace 1 año y medio. Y mi mujer no es empleada, pero yo sí soy empleado. Y yo tuve 2 días o 3 días de libre. O sea, eso está mal, ¿no? La mujer está bien que tenga, obviamente por necesidades biológicas, tiene varios meses, está muy bien. Y en los países más desarrollados son muchos más meses todavía, y está muy bien, y estoy de acuerdo con eso. Pero no puede ser que el hombre tenga 3 días o 2 días. No, entonces, eso hay que mejorar. Seguramente ahora con la inflación que ha habido y con la devaluación que ha habido, seguramente el salario mínimo nacional no es de acorde. También hay que subirlo seguramente. Estoy de acuerdo con eso. Bien, se cumplió el tiempo. Hay 1 minuto más, Jordi, para una última intervención. Ha levantado la mano Cruz. ¿La tomás la opción o la cedes a Cruz? La Socro. Perfecto. Sobre la última intervención, a mí me gustaría cerrar una idea que creo que no termino de tenerla en claro, y es en si el candidato que vos apoyas impulsaría el derecho laboral o impulsaría el crecimiento económico del empresariado. ¿Hacia dónde tendría que ir? Los dos.
Por supuesto, por supuesto. Es como te dije antes. Si bien el que ofrece un mejor producto o servicio a un mejor precio tiene que vender más, también el que trabaja más tiene que ganar más. Ya. Entonces, los dos. Como dije antes, que un estado sea más chico no significa que sus ingresos sean menos. Sus ingresos pueden ser mucho más siendo un estado chico, porque los ingresos de un país no tienen que ser directamente proporcionales a la cantidad de funcionarios o la cantidad de empresas públicas que tiene. Ya, preguntas subsecuentes. Si llegase Tesla a ofrecer los taxis autónomos, ¿lo Sí. tomarías sin pensarlo y dejarías a todo el modelo que tiene Django hasta ahora? Por supuesto que sí, porque eso se va a venir, eso se viene. Seguramente, y ya está pasando. En China está pasando, en Estados Unidos está pasando. Ya hay una empresa que se llama Waymo, que es 100% autos autónomos y taxis autónomos. Y es el futuro. Y seguramente eso va a quitar unos empleos, pero esos chips que se están construyendo para que esos autos autónomos funcionen van a generar muchos más empleos. Bien. Es el turno de Luis, que es el sexto y último panelista en debatir. Estamos llegando ya al final de 6-1 de la trinchera. Nuevamente saludarte. Puntualmente, creo que abiertamente ya dio a conocer a quién va a apoyar, ¿no?, en la carrera electoral. ¿Es necesario que el próximo candidato presidencial sea un empresario o no? No, por supuesto que no. O sea, yo soy empresario, pero yo no me considero más inteligente ni más que nadie. Puede ser un empresario, puede ser un político, puede ser cualquier tipo de persona. Aquí hay un tema de sentido común y de que Bolivia necesita un cambio radical. Y eso es lo que hay que buscar. ¿Y lo pueden dar los empresarios? Sí. Mira, he conocido muchísima gente y he tenido jefes que han sido empresarios muy exitosos. Y tu cuenta de banco no define tus capacidades. Tu cuenta de banco se define por distintas cosas que has hecho bien y skills que tenés. Pero capacidades para lanzar un país, puede ser o no un empresario, sí, por supuesto, pero no tiene nada que ver, no es excluyente. Correcto. ¿Y en qué se diferencia Samuel de Tuto? No, Samuel es un empresario Claro. y muy bueno y muy exitoso y es una persona admirada, es una Pero persona... según las fuentes, ¿no?, de las encuestas, Samuel Doria Medina, que es el que encabeza, ¿no?, la oposición, bueno, según, ¿no?, las encuestas. Mira, ahí te digo, de- en los últimos 3 meses han salido más de 50 encuestas. De las 50, 48 Tuto lideraba la oposición y las últimas 2 lideraba Samuel. La encuesta es una foto del momento. Y lo dijo Marcelo Claure el otro día. Es un empate técnico que él financió la encuesta. Entonces, lo de liderado no sé. Lo que sí te puedo decir de Samuel de Medina me parece un empresario exitoso, una persona admirada, una persona que invierte en Bolivia y eso me gusta mucho. Pero yo considero que lo que necesita Bolivia en este momento es Tuto Quiroga y estoy 100% seguro de eso. Bien, bueno, añadiendo a tu comentario, creo que Tuto Quiroga ya tuvo su oportunidad. Históricamente hubo la Guerra del Agua y era, bueno, en el periodo en el que Hugo Banzer gobernaba y era co-acompañante también de Hugo Banzer, perdón, de Sí, era Tuto vicepresidente. Quiroga. Y sabemos todo lo que pasó en la Guerra del Agua. Se privatizaron, vino una subsidiaria, ¿no? Una transnacional que tenía su subsidiaria aquí y hubo ese intento de privatización. Las tarifas subieron en la ciudad de Cochabamba y se ¿Intento? vieron... Intento, sí, Entonces, ¿qué pasó? intento. Como le digo, estaba en proceso esa privatización. ¿Qué pasó? Se había afectado, ¿no?, las comunidades indígenas porque los pozos que ellos tenían ya estaba en proyecto ser tomado por esa empresa. Entonces, ¿qué pasó? Hubo revueltas de la Social. población, claro, y hizo un retroceso a ese proyecto de privatización. Mira, a mí no me gusta hablar de los temas que desconozco, Ujú. entonces no te podría decir así. Voy a averiguar sobre el tema y si querés después podemos hablar. Por eso se le llama la guerra del agua la guerra desconocida, porque no se conoce mucho. Lo que sí te puedo decir es que considero personalmente que Tuto Quiroga se ha preparado 20 años para este momento, que Tuto Quiroga sí fue vicepresidente muy joven. Lo conozco personalmente y es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Mira que he conocido a muchas personas inteligentes a nivel mundial. Y considero que es la solución. Considero que sus ideas son las ideas que se necesitan en este país. Es mi opinión. Y seguramente
los números, bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? La calle habla. O sea, no soy el único que opina así. Claro. Bueno, tanto así que Tuto Quiroga también antes de, bueno, de las futuras elecciones en el año 2000, no tanto así Tuto Quiroga dejó un proyecto también, que tenía que ver con con la exportación del gas de Bolivia a Chile. Hubo un proyecto ya por parte del gobierno, ¿no? Se planteaba exportar gas boliviano por Chile. Se Y exportó gas boliviano a Argentina y a Brasil. sí, pero Tuto Quiroga, para no meter las manos al fuego, dejó el proyecto al siguiente gobierno, que era Gonzalo Sánchez Lozada, y todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Bueno, dejó el proyecto, está mal dicho. Los gobiernos son transitorios y no puede haber un gobierno de más de 2 gestiones. No, claro. Entonces, democráticamente ganó otro presidente y pasó lo que pasó. ¿Y dónde estamos ahora? Claro. Bien, se acaba el tiempo, tenemos 1 minuto para una última intervención. Ha levantado la mano Juliana y ha levantado la mano también Ricardo. La decisión es tuya, Luis. Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Ha hablado de Tuto, pero bueno, en algunos datos de Tuto, 60% de pobreza, 61% de Gini, la más alta en 35 años según el Banco Mundial. El Fondo de Capitalización Conjunta, según el BID, en 2007 ya había fracasado en 2001. No solo se podía pagar una fracción del bonosol. ¿Por qué insistir con Tuto? No sería insistir, ¿no? Porque han pasado más de 20 años desde que pasó eso. Han pasado 25 años desde que él estuvo presidente. O sea, insistir si hubiera seguido, si hubiera sido presidente nuevamente. Y estás hablando, ya que estamos hablando de datos, hablemos también de, ¿no? de la venta de gas más histórica de este país, que fue la bonanza económica que tuvo este país. Los ingresos de los últimos, mayores ingresos de este país, de los últimos 20 años, ¿por dónde vinieron? Claro, pero que el MAS lo haya hecho mal, y yo soy crítico del MAS, no quiere decir que Tuto lo haya hecho bien, que para mí también lo he hecho mal. No, pero yo no estoy diciendo primero que el MAS lo hizo más, que el MAS lo hizo más, que el MAS lo hizo mal. Yo lo que estoy diciendo es que el gobierno que abrió las válvulas hacia venta de gas en Brasil y Argentina y quien inició ese proyecto fue el gobierno que él estuvo. Y eso ha traído Se va a privatizar y PPD. Pero fue la política de Estado que más ingresos le trajo, divisas le trajo a este país en los últimos 20 años. Bien. Llegamos al final de la etapa de debates. Tomamos nuestro lugar. Gracias. Respectivo, por favor. Muy bien, este ha sido el 5.º episodio de 6-1, el producto de El Deber con La Trinchera. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en el 6.º episodio.